bienvenidos a Sobre la Roca y el estudio de Segundo de Pedro. La semana pasada vimos el supremo valor de nuestra fe y todo lo que Dios desea añadirle para fortalecernos mientras vivimos en medio de este mundo lleno de incertidumbre. Dios desea cumplir su obra en cada una de nosotras, que empezó con la salvación por medio de Jesucristo. Él desea prepararnos cada vez más para pasar la eternidad con Él. Ser preparada requiere diligencia de nuestra parte, la palabra clave de la semana pasada que veremos también esta semana. Algo de tanto valor que nuestra fe se edifica solamente con esfuerzo intencional. Pedro también hizo su parte para edificar la fe de los que recibieron esta carta, que veremos ahora en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 12 hasta 15. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro fue transformado en un líder de la primera iglesia en el día de Pentecostés por medio del Espíritu Santo. Y con el corazón de un pastor, él entendía el valor de repetir verdades espirituales una y otra vez. No porque la persona no las había escuchado y hasta cierto punto entendido, sino porque era tan importante grabarlas en las memorias de los hermanos. Él dijo que iba a volver a recordarles de lo importante, aún despertarlos con amonestación, o sea, corregir con firmeza cualquier desvío de la verdad que llegara a ser necesario. Su deseo era que aún después de que él partiera de este mundo, los creyentes pudieron en todo momento tener memoria de estas cosas, dice versículo 15. Esta carta de Pedro iba a servir para exactamente eso, recordar a los hermanos de verdades importantes que ya habían escuchado. Y él iba a hacerlo con diligencia, dice versículo 15, porque diligencia hace falta en quien comparta la palabra, tanto que la persona que la recibe la pone en práctica. Versículo 12 empieza, por esto yo no dejaré de recordaros, que refiere a los versículos anteriores. Entonces volveremos a versículos 10 y 11 para ver qué motivaba a Pedro en ese esfuerzo. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro quiso que pusieron diligencia para hacer firme su relación con Dios y su caminar con Él. Añadir a su fe iba a ser una gran parte de llegar a esa meta. Reconoció Pedro que esa diligencia en mantener y edificar una vida espiritual iba a fortalecerles contra caídas espirituales. No que no sería posible caer, sino que caminando firme, hermanas, ayuda a evitar las caídas. Qué hermoso resultado de ser fiel en nuestro caminar con Cristo. También ese caminar afirma una amplia y generosa entrada en el reino eterno con el Señor. ¿Cuál de nosotras no deseamos eso para nosotras mismas, pero también para los con quienes compartimos la palabra de Dios, sean familiares, amistades, vecinos o los que ofrecemos discipular?
Leeremos el resto del capítulo 1. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La razón de ser fiel en nuestro caminar con Cristo es porque Él volverá en poder y cada día estamos más cerca a ese evento. No es una fábula ni un mito, dijo Pedro, va a pasar. Y Pedro estaba convencido de esa realidad por dos cosas. Primero, por la evidencia de la deidad de Cristo con sus propios ojos. En Mateo capítulo 17, Pedro, Jacobo y Juan subieron al monte con Jesús, y ahí su majestad y gloria fueron revelados a ellos. Escucharon la voz de Dios Padre declararle su Hijo y llamarlos a oírle. No dudaba Pedro de que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios que iba a volver. Pero también las profecías en las Escrituras acerca de la segunda venida convencieron a Pedro de esa verdad. Pedro nos llama a hacer bien en estar atentas a lo que dice la palabra. La describe como una antorcha que alumbra en lugares oscuros hasta que se conviertan esos sitios también en luz. Y la luz de Cristo amanezca en corazones. Qué hermoso. Versículos 20 y 21 son muy importantes, hermanas. Hay que reconocer que no hay interpretación privada de las Escrituras, o sea, una revelación personal que es válida, que no concuerda con la palabra escrita que ya tenemos. Dios nunca va a dar a alguien una revelación o palabra de profecía que contradice su palabra ya dada. Veremos más sobre profetas falsas la semana que viene. Pero ojo, no se puede siempre recibir lo que cualquier persona que viene en nombre de ser evangelista, apóstol o título que sea, trae. Hermanas, hay que aprobar lo que dice con la Biblia y cuidadosamente. Que esa persona usa versículos no quiere decir que lo que dice es la verdad. El diablo conoce y usa las Escrituras como hizo en la tentación de Jesús. Hermanas, debemos estar atentas y debemos conocer la palabra para seguir en luz y vivir preparadas para la venida de Jesucristo. Veremos ese tema en los devocionales, entonces no pierdan ese recurso espiritual. El Espíritu Santo va a afirmar lo que es verdadero, no con emociones ni señales, sino siempre con la palabra. Hay poder en la influencia de tu testimonio también, mi hermana. Vos vivís el hecho de haber salido de las tinieblas espirituales a la luz de Cristo y nadie puede negar lo que sabes es real. Pero que vivas ese testimonio con diligencia
para traer honor al Señor y atraer a otros a la luz verdadera. En esta semana, que pongamos diligencia en volver a estudiar las verdades importantes en la palabra y luego ser diligentes en compartirlas. Que vivamos atentos a cualquier cosa que no está aprobada por la palabra de Dios, escrita, que ya tenemos. Dios les bendiga en su caminar con Él y su inversión en su palabra esta semana.